Hola a todos nuestros amigos, les damos la bienvenida a un nuevo estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Y hoy día nos corresponde la clase número 5. Y en esta quinta clase continuaremos profundizando sobre el Evangelio y su significado, sobre el Evangelio y sus implicancias también para nuestra vida. Al respecto, sobre el libro de Romanos, Juan Calvino, uno de los más importantes reformadores y uno de los cristianos más influyentes en la historia de la Iglesia, señaló que si el hombre entiende el libro de Romanos, tiene una posibilidad muy buena de entender toda la Biblia. Porque Romanos, como hemos dicho, cierto, es como una especie de resumen concentrado de todo lo que las Escrituras nos dicen. Romanos, por lo tanto, nos enseña, nos explica el Evangelio y nos dice que todos los seres humanos han caído, y también cómo Dios ejecuta una obra perfecta a través de Jesucristo para restaurar todas las cosas. Y Pablo va tomando constantemente para esto ejemplos del Antiguo Testamento, para poder mostrar a Cristo y demostrar que la salvación siempre ha sido por gracia, mediante la fe y no por obras. Como lo hizo cierto anteriormente en la clase anterior, tomando los ejemplos de Abraham y también de David. Y a través de esto entonces enseñarnos a todos nosotros, no solamente a la Iglesia de Roma, sino que enseñarnos a todos los cristianos a través de los tiempos, el Evangelio. Y referido justamente a este punto de la salvación por gracia, de la salvación por gracia por medio de la fe, sobre el creer en el Señor, sería bueno ya que a esta altura también especifiquemos cuál es esta fe, cuál es ese creer que nos salva, cuál es la fe verdadera, por así decirlo. Y la fe que salva se caracteriza por 3 puntos. En primer lugar, la fe real reconoce su pecado y sabe que merece el castigo de Dios. Por eso justamente Pablo parte en Romanos hablándonos que todos hemos pecado, que no importa quiénes seamos, no importa si somos judíos, cristianos, incrédulos, no importa quién seas, dice, no tienes excusa. Todos han pecado delante de Dios y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el cristiano tiene que partir de la base de que es pecador y merece condenación. Mientras nosotros nos sigamos creando buenos, mientras nosotros sigamos pensando que somos buenas personas o que somos por nosotros mismos mejores que los incrédulos, nunca podremos dar este primer paso hacia la fe verdadera. Porque justamente el cristiano, ¿cierto?, reconoce su pecado en primer lugar y sabe que merece el castigo de Dios, para luego, en segundo lugar, reconocer a Jesús como el enviado de Dios y salvador de los seres humanos. O sea, en primer lugar, yo reconozco que no puedo, que no soy capaz porque soy pecador y merezco castigo, para recién ahí darme cuenta, por lo tanto, que necesito un Salvador, ya que yo no me puedo salvar a mí mismo, como Pablo también lo ha dicho ya en Romanos, dado que no podíamos salvarnos a nosotros, Cristo murió por los impíos. Entonces yo reconozco que no puedo, que no soy capaz, que merezco la condenación de Dios, para luego dar ese segundo paso, reconociendo a Jesús como ese Salvador que Dios envió para todos aquellos quienes creamos en Él para nuestra salvación. Y finalmente entonces, en tercer lugar, depositar toda nuestra confianza en Jesús para salvación, depositar toda mi confianza en Él para mi salvación. Y depositar toda mi confianza en Jesús es mucho más que creer que Él me va a ayudar a encontrar el trabajo que necesito. Es mucho más profundo que creer que Él me va a ayudar en el examen del lunes, por ejemplo, siendo que Él puede obrar de muchas formas. Pero esta confianza en Él es justamente, como lo estábamos diciendo recién, para salvación. O sea, depositar toda mi confianza en el Señor es creer que Él murió por mis pecados, que Él pagó mi deuda en la cruz, que Él resucitó al tercer día con poder de entre los muertos, y que hoy día reina a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí, porque yo he creído en Él para mi salvación. Él es mi sumo sacerdote. Esa es la fe salvadora. Una vez aclarado este punto, entonces, vamos a pasar a la clase de hoy, que es la clase 5, o el tema 5 que vamos a ver, que lleva por título Adán y Jesús. Y para la clase del día de hoy también vamos a tener una frase que va a resumir todo lo que vamos a ver hoy día. Y esta frase dice, donde Adán falló, Jesús triunfó. Ahora lo que Pablo va a hacer en esta sección que vamos a ver ahora, es que nos va a comenzar a hablar de Adán y de Cristo. Y con esto él busca enfatizar 2 momentos de la historia. Y nos explica que ambos son nuestros representantes delante de Dios. Ahora, a nosotros nos cuesta entender un poco hoy día
que estemos representados por Adán o por Jesús, porque nosotros vivimos en un mundo y una cultura individualista. Pero no hay que olvidar que Pablo es judío y le está hablando a una iglesia también con muchos judíos en un contexto judío. Y esto es muy importante que lo consideremos porque los judíos nunca se han visto individualmente. Ellos siempre se han sentido parte de una nación, de una tribu, de una comunidad. Eso debemos tenerlo en mente para entender por qué Pablo pone a Adán como el responsable por un grupo de gente y a Cristo como responsable de otro grupo de gente. En este sentido, entonces, la obra de Adán y su desobediencia nos trajo muerte, porque Dios cuando creó todas las cosas puso a Adán como responsable de la creación, lo hace responsable como cabeza del pacto, y toda su descendencia, toda la humanidad, está afectada por lo que Adán hizo y no hizo. Para los israelitas esto siempre ha sido así. Ellos siempre funcionaron con cabezas de pacto. Y esto es muy importante, como les digo, que lo tengamos en mente para leer pasajes de Romano como el que vamos a estudiar hoy día. Por lo tanto, Adán es el representante de toda la humanidad, y su pecado fue el pecado de todos los seres humanos. Porque es muy común que alguien diga, ¿y qué culpa tengo yo si Adán y Eva fueron los que pecaron? ¿Por qué el Señor me castiga a mí? Pero como vamos a ver en este estudio más adelante, el tema es mucho más profundo que eso, y no es tan simple. Y en la primera sección de Romanos que vamos a ver hoy día, que va de Romanos 5, del versículo 12 al 21, Pablo nos dice que cuando Adán cayó, nuestro pecado empezó. También nos dice que donde Adán falló, Jesús triunfó. Y por último, Pablo nos va a decir que un solo acto de justicia produjo nuestra salvación. Leemos entonces el versículo número 12, que lleva por título de Adán la muerte, de Cristo la vida. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Pablo acá está diciendo que el pecado ha ido pasando de generación en generación, producto del primer pecado de Adán. Por eso dice que todos pecaron. No olvidemos, como les decía, que como nosotros estamos bajo la representación de Adán, él es nuestro representante, cuando él pecó entonces nosotros también pecamos. Visto de un punto de vista terrenal o humanista, cuando alguien nos representa, nosotros somos parte de esa representación. Por ejemplo, cuando juega la selección chilena de fútbol y la selección chilena pierde, todo Chile, todo el país se entristece. Cuando la selección gana, todo Chile se alegra. Cuando Chile, por ejemplo, le va bien y clasifica a un mundial, todo el país se alegra porque Chile va al mundial. No solamente ese grupo de jugadores, no solamente el grupo de jugadores que estuvo en la cancha va al mundial, sino que como ellos representan a un país, es como si todo el país fuera al mundial y por eso todo el país se alegra. Eso, como les digo, visto de un punto de vista terrenal. Pero como vamos a ver más adelante, la representación no solamente se ve de un punto de vista humano, por así decirlo, sino que también tiene una implicancia espiritual y que es mucho más profunda. Versículo 13. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Entre Adán y Moisés nos está diciendo Pablo, igual la gente moría, porque la gente pecó. Entonces el hecho de que exista la ley que nos revela nuestro pecado no quiere decir que el hombre antes de la ley se salvó porque no había nada que revelar o confirmar a su pecado. No, Pablo ya habló de esto anteriormente, que cuando el hombre peca sin conocer la ley o sin tener conciencia de la ley de Dios, no tiene excusa porque Dios también puso una ley en nuestros corazones, que es nuestra conciencia, ¿cierto? Que nos acusa o no cuando vamos a hacer algo. Y nos está mostrando Pablo que antes de la ley, si la muerte reinó en la humanidad fue porque justamente por causa del pecado, y la muerte también entró en la humanidad por medio de Adán que pecó. Por lo tanto, también desde el tiempo de Adán se produjo esta separación entre Dios y el ser humano, por causa del pecado. Y por eso es que en la Biblia, antes de que existiera la ley, vemos, por ejemplo, juicios de Dios sobre el pecado de la humanidad como son Sodoma y Gomorra o Babel, por ejemplo. En ningún caso quiere decir que antes de la ley todos se salvaron, como algunos dicen, que como no había ley, entonces Dios salvó a todas las personas antes de la ley, que se le llama universalismo. El universalismo es una idea que surgió en un momento de la historia y que es una herejía. Fue condenado como herejía por la Iglesia. El universalismo básicamente dice que Dios, en base a su bondad, los va a salvar a todos, que Dios no va a condenar a nadie porque Dios es amor,
Y por lo tanto Dios ama a todos los seres humanos, no importa lo que hagan o lo que no hagan. Dios no va a condenar a ninguno porque Él es amor y su bondad se manifiesta entonces en que Él los salva a todos. Esto es el universalismo, lo cual, como les dije, cierto, es una herejía. Versículo 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Pablo entonces acá está poniendo a Adán como primera cabeza del primer pacto, y luego pone a Jesús como la segunda cabeza del segundo pacto. Por eso es que en ocasiones a Jesús se le llama el segundo Adán o nuestro nuevo representante. Y esto que dice de que por la transgresión de un solo hombre, Adán, murieron todos, y luego, cierto, dice, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Ahora, ¿a qué se refiere Adán con este todos? Esto lo vamos a ver en más profundidad unos versículos más adelante. Versículo 16. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación, Pablo vuelve a hablar de justificación, que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Multitud de transgresiones. O sea, Jesucristo no solo viene a restaurar el error del pecado de Adán, sino también tus pecados y mis pecados. Todos los pecados de quienes hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Jesús vino a restaurar las transgresiones de todos aquellos a quienes se les ha dado la fe como regalo para creer en Cristo. Ahí uno comienza a entender entonces la mecánica del texto de Romanos que está usando Pablo acá y por qué de repente habla de todos, de muchos, de todos, etc. 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, el don de la justicia, o sea, el regalo de esta justicia que nos salva, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión, la de Adán, causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia, el de Jesucristo, produjo la justificación que da vida a todos. Una vez más, Pablo está diciendo que Adán y Cristo son representantes de dos pactos distintos. Por lo tanto, ambos son representantes de personas. Cuando Pablo acá está hablando de todos, en dos ocasiones, ¿cierto? De la justificación que da vida a todos, nos está refiriendo al 100% de todos los seres humanos, como decíamos anteriormente, ¿cierto? El universalismo. No, Pablo no se está refiriendo a eso. De ser así, se estaría contradiciendo con el versículo 13, donde dice de que reinó la muerte antes de la ley. Pablo durante todo este pasaje ha estado mostrando un paralelo. Eso es lo que tenemos que entender. Eso está haciendo Pablo. Pablo en todo este relato está haciendo un paralelo. Está comparando constantemente a Adán con Jesús. Está comparando la obra de Adán con la obra de Jesús. Y acá continúa con la misma lógica. Por lo tanto, todos los que están bajo la representación de Adán están condenados y mueren, porque están bajo su cobertura. Esos son todos los que están, cierto, bajo la transgresión de Adán. En esta misma línea, todos los que están bajo la representación y cobertura de Cristo reciben esta justificación como un don, como un regalo que les da vida eterna. Adán y Jesús entonces representan a los suyos. Adán representa a los suyos y Jesús representa a los suyos. Son dos grupos distintos de personas. Y ellos entonces representan a los suyos ante el tribunal de Dios. Ahí están ambos representantes, uno fallido, Adán, y el otro perfecto, Cristo. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos de salir bien parados delante del tribunal de Dios es ir representados por Cristo y cubiertos por su santidad y su perfección. Y entendiendo esta misma lógica entonces, vamos a leer el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno solo, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, los que están entonces representados por Adán, también por la obediencia de uno solo, Cristo, muchos serán constituidos justos, o sea, todos los que estemos bajo la representación de Jesucristo ante el tribunal de Dios. Versículo 20. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. La gente tiende a pensar que por medio de la ley de Dios, ¿cierto? Por medio de obedecer su palabra, obedecer la ley, aumenta mi justicia, ¿cierto?
porque mientras más cumplo, más justo soy delante de Dios. Es como lógico. Pero resulta que acá Pablo nos dice todo lo contrario. Nos dice que la ley es para que aumente la transgresión, para que aumente el pecado. Recordemos que Pablo nos ha dicho antes que la ley revela la realidad de nuestro pecado y lo hace evidente. Por la ley, entonces tomamos conciencia de nuestro pecado y entendemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador. Entonces la ley fue puesta para que el pecado abunde y de esta forma hacer visible cuán grande es la gracia de Dios. Porque sobreabunda su gracia frente al pecado del ser humano. O sea, yo me doy cuenta que no puedo cumplir la ley de Dios. Es imposible, por más que trato, no puedo. No puedo. Entonces me doy cuenta que necesito un Salvador. La gracia no es libertad para pecar. La gracia es libertad para arrepentirte de tu pecado y correr a Cristo, entregarte a Él. Entonces, para cerrar esta primera parte donde Pablo compara a Adán con Jesús, las diferencias que podemos ver en este texto entre Adán y Jesús son que, en primer lugar, Adán destruyó, pero Jesús restauró. En segundo lugar, en Adán ganamos condenación, pero en Cristo ganamos redención. Y en tercer lugar, de Adán heredamos muerte, de Cristo heredamos la vida eterna. Para cerrar esta parte entonces, la Escritura nos pregunta, ¿quieres seguir viviendo bajo un representante como Adán? ¿O prefieres descansar en el representante perfecto que es Cristo? En la sección 2, que va en el capítulo 6 del versículo 1 al 14, lo primero que nos va a decir Pablo es justamente lo que estábamos viendo recién, que la gracia no es libertad para pecar. En segundo lugar, también nos va a decir que los cristianos hemos sido unidos a Cristo. Y en tercer lugar, cuando el cristiano se considera ya muerto y resucitado, entonces es que vive para Dios. Para esta parte debemos tener claro la diferencia entre justificación y santificación, porque nosotros tendemos a confundir estos dos términos que son muy importantes. Lo primero es que justificación es ser declarado justo ante el tribunal de Dios. Cuando yo creo y deposito toda mi confianza en Jesucristo para mi salvación, soy justificado, soy declarado justo entonces ante el tribunal de Dios. Esto es en un momento de mi vida, una sola vez en mi vida. Soy declarado justo y luego entonces a partir de esa justificación se produce la santificación en mi vida. O sea, una vez que Dios me ha salvado, Él me comienza a santificar, Él me comienza a procesar, por así decirlo, y a hacernos cada día más semejantes a Cristo. Y esto, la santificación es un proceso que dura toda nuestra vida. Justificación entonces es un momento, una sola vez en tu vida. Tú eres declarado justo, salvado una sola vez en tu vida, para siempre. Y luego entonces viene la santificación, que es toda tu vida, es un proceso. Capítulo 6 entonces, versículo 1, que lleva por título Muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? O sea, acá Pablo claramente está diciendo que la gracia, esta salvación por gracia de Dios, donde no cuentan nuestras obras, sino la obra de Cristo, nunca ha sido libertad para pecar, nunca ha sido libertinaje. Versículo 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados, y acá se refiere al bautismo espiritual, el que el Espíritu Santo efectúa en nosotros? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. O sea, Pablo acá está hablando, ¿cierto?, del bautismo espiritual, que es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te lava y te une a Cristo. La palabra griega para bautismo es baptizo, y esta palabra significa lavar justamente. O sea, esto se refiere al lavamiento que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón y que nos hace morir, es como que nos entrega el certificado de defunción. Entonces aquellos que hemos sido unidos a Cristo, ya morimos. Estamos unidos místicamente con Cristo. Esta unión es real, es una unión espiritual, pero es real. El hecho de que no la podamos ver no quiere decir que no exista. De hecho, es muy real, más real que cualquier otra cosa que tú puedas ver, mirar o tocar. Pero es espiritual, por eso es místico. Y esto es tremendo, esta es una noticia tremenda. Por eso que su muerte es mi muerte, por eso que mi pecado lo pagó Él, por eso que su justicia ahora es mía, por eso que su resurrección también es la mía. O sea, yo morí y ya resucité. Y ahora muchos se preguntan, ¿y cuándo morí?
Bueno, no solamente cuando tú naciste de nuevo aceptaste a Cristo, sino que en realidad tú moriste hace 2000 años en una colina, en el Calvario, en las afueras de Jerusalén. ¿Y cuándo resucitaste? También hace 2000 años, 3 días después de esa muerte. Cuando Jesucristo murió, tú moriste con Él. Y cuando Cristo resucitó, tú resucitaste con Él. Porque estamos unidos espiritualmente con Jesucristo. Estamos unidos espiritualmente a Él. Todo lo que es real para Él es real para mí. Volviendo entonces al capítulo anterior, al capítulo 5, donde se dice que por medio del pecado de Adán todos pecamos, nos planteábamos la pregunta, cierto, que muchos se hacen. ¿Por qué Dios me va a condenar como pecador si yo no pequé? El que pecó fue Adán o Eva. ¿Por qué se me castiga por algo que hizo otra persona? Bueno, porque así como Pablo está diciendo que todos los que hemos creído en Cristo estamos unidos místicamente, espiritualmente con Él, y todo lo que es realidad en Cristo también es realidad para quienes hemos creído en Él, o sea que cuando Él murió, yo morí, cuando Él resucitó, yo también resucité con Él, justamente con esa misma lógica, todos los que no han creído en Cristo están unidos espiritual y místicamente con Adán. O sea que todo lo que es realidad en Adán también es realidad en ti. Todo lo que hizo Adán es como si tú mismo lo hubieras hecho. En resumen, tú estuviste en ese huerto y tú comiste del fruto, porque en Adán todos pecamos. Y Pablo explica esto con mayor detalle en 1 Corintios. Tú y yo estábamos en Adán, tú y yo fuimos Adán. En Adán todos pecamos. Entonces, literalmente, estuvimos nosotros con Él, estuvimos nosotros en Adán, tomando esa decisión, porque estamos unidos mística y espiritualmente a Adán. La única forma de romper esa unión es creer en Cristo y unirte místicamente y espiritualmente con Jesucristo. O sea que el tema es mucho más profundo de lo que creemos. Nosotros entonces sí estuvimos en ese huerto y sí desobedecimos a Dios, y por eso la condenación de Dios es justa. Porque toda la raza humana está unida espiritualmente con Adán por nacimiento. No hay caso, no puedes escapar de eso. Pero ahora, y esto es lo maravilloso que Pablo empieza a exponer ahora, todos quienes hemos creído en Cristo estamos unidos espiritualmente a Él. ¿Y cómo ocurre esto? Cuando el Espíritu Santo viene, nos lava y nos da nueva vida. A eso se le llama nacer de nuevo. Ese es el momento en el que nacemos de nuevo, el bautismo del agua y del Espíritu al que Jesús se refiere en Juan 3, cuando habla con Nicodemo. A lo que se refiere Romanos 6 del 1 al 4 es a lo mismo que Jesús dijo en Juan 3, que el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. O sea, se refiere al Espíritu Santo que nos lava como un agua, nos purifica y nos hace nacer de nuevo en el Espíritu. Por lo tanto, cuando nacemos de nuevo pasamos a pertenecer místicamente, espiritualmente a Cristo. Entonces, para resumir, de nacimiento todos nacemos en la familia equivocada. Todos nacemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con lo que creemos en Jesucristo? Nos toma y nos hace nacer de nuevo, pero en la familia correcta, bajo la representación de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros quienes hemos creído en Él ya no estamos bajo la representación de Adán, sino bajo la representación de Jesucristo ante el tribunal de Dios. Por eso, Pablo ahora en el versículo 5 dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Por eso eres salvo y no tienes ninguna condenación, porque la paga del pecado es muerte, y esa paga ya la pagaste. Ahora, ¿cuándo la pagué? Cristo la pagó por ti. Fuiste unido espiritualmente a Cristo. Cuando Cristo estaba en esa cruz, es como si tú hubieras estado ahí. Cuando Cristo pagó por los pecados, es como si tú hubieras pagado por tus pecados. Él pagó por ti. Y cuando Cristo murió en esa cruz, entonces tú estabas muriendo con Él a la antigua naturaleza, a la de Adán. Versículo 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, así mismo como Cristo, cierto, murió y volvió a vivir y ahora vive para Dios, nosotros de la misma manera entonces hemos muerto al pecado, porque no olvidemos que estamos unidos con Jesucristo
Hemos muerto al pecado y ahora estamos vivos, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y ahí está la clave. Hemos sido unidos a Dios, gracias a quien tenemos salvación, gracias a quien hemos sido reconciliados con Dios. O sea, Pablo todo este tiempo en Romanos ha estado hablando de la obra de Jesucristo a favor de nosotros, de los que en Él hemos creído. Por lo tanto, la clave de nuestra vida de santificación está en mirar a Cristo, en mirar su obra. Por lo tanto, la vida de Cristo determina nuestra vida. Si nosotros miramos nuestra vida, y ahí está el problema, que nosotros constantemente nos estamos mirando a nosotros mismos, somos demasiado egocéntricos. Entonces, si nosotros miramos nuestra vida, ¿qué vamos a ver? Altos y bajos, tropiezo, fracaso. Por eso vienen las decepciones, las desilusiones. Pero si nosotros quitamos la vista de nosotros y ponemos nuestra mirada en Cristo, vamos a ver su obra perfecta a nuestro favor. Y ahí está el secreto de la santificación. Míralo a Él y predícate constantemente estas verdades a tu corazón. Él murió por mí, Él pagó por mis pecados, Él me dio vida eterna, Él intercede por mí, Él es mi sumo sacerdote, Él me ama, Él ha tenido misericordia conmigo, Él. Insisto, dejemos de mirarnos a nosotros mismos y empecemos a mirar a Jesucristo. Hay un ejemplo que habla de equilibrar el escobillón en el dedo. Si usted lo ha hecho alguna vez, cosa que hacíamos cuando niños, usted sabrá que si cuando usted equilibra el palo de escobillón, si usted se mira el dedo, la punta del dedo, el escobillón se le va a caer o va a perder el equilibrio del escobillón. Pero si usted quita la mirada de su dedo y pone la mirada arriba en la punta del escobillón, automáticamente se va a empezar a equilibrar y automáticamente el dedo se va a ir regulando. Cómo lo tiene que poner, cómo lo tiene que equilibrar, automáticamente. Si usted deja de mirarse el dedo y mira la punta del escobillón, automáticamente va a suceder esto. En la vida de santificación es lo mismo. Deja de mirarte a ti, mira a Cristo, empieza a mirar más hacia arriba, más hacia Cristo, y tu vida de santificación aquí en la tierra de a poco se va a ir regulando. Versículo 12. Por lo tanto, Pablo se refiere a todo lo que ha venido hablando anteriormente, o sea, por causa de considerarte muerto al pecado y vivo para Dios, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No quiere decir que vamos a ignorar la ley de Dios, que ya no sirve para nada, ¿cierto? Y da lo mismo que la cumplamos porque ahora estamos en la gracia. No se refiere a eso. Se refiere a que ya no dependemos de la ley para salvación. Ya no estamos bajo la ley para nuestra salvación porque no podíamos salvarnos mediante la ley, sino que estamos bajo la gracia para nuestra salvación. O sea, ya no dependemos de nosotros para salvación, sino que dependemos única y exclusivamente de la obra de Jesucristo a nuestro favor. Por eso estamos bajo la gracia. Y por lo tanto, como estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, entonces es que tenemos nueva vida en Cristo. Tenemos nueva identidad. Y acá hay que evitar dos extremos en los cuales es muy común o muy fácil caer. Por una parte está el legalismo o la religiosidad, de creer que yo puedo, ¿cierto?, ganarme la salvación o yo puedo ganarme el favor de Dios o el amor de Dios. Entonces, yo digo, yo sí puedo, yo sí me esfuerzo, yo sé que puedo. Si nosotros entramos en esa actitud de creer que nosotros sí podemos por nosotros mismos, entonces nos vamos a estar separando de la obra de Cristo a nuestro favor, lo vamos a estar rechazando, porque cuando yo digo yo puedo, entonces yo no necesito a nadie más porque yo puedo, no necesito a Cristo. Y ese es un error. Cuidado con eso, cuidado con el legalismo y la religiosidad, ya que si nosotros comenzamos a pensar que nosotros podemos, nos empezamos a separar de la obra de Cristo a nuestro favor. Por el contrario, hay quien dice, en realidad no saco nada con esforzarme, no saco nada con intentar porque no puedo cumplir, no me resulta, por más que trato, no me resulta, listo, me lanzo al pecado. Lo cual es el otro extremo de caer en el libertinaje. De la misma forma, al pensar así, nos estamos olvidando de la obra de Cristo a nuestro favor. Y estamos pensando que como no podemos, entonces ya no tenemos solución, no tenemos esperanza, nos fuimos al pecado. Lo cual también es otro error. El equilibrio, entonces, volvemos a insistir en lo mismo. El secreto para mantener el equilibrio, una vida espiritualmente equilibrada en el Señor, es justamente poner nuestra mirada en Él, en su obra, en su sacrificio, a nuestro favor. Mirarnos menos a nosotros, mirar más
al Señor. Es por eso que Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, dijo: debo escuchar el Evangelio. Me dice no lo que debo hacer, sino lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho por mí. Eso es el Evangelio. El Evangelio no se trata de lo que yo hago o no hago, sino que se trata de lo que Jesucristo hizo por nosotros. El Evangelio se trata de Jesucristo, no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nosotros. Y en la sección 3 que vamos a ver, en el capítulo 6, del versículo 15 al 23, Pablo nos dice que el cristiano ahora es libre para ofrecerse como esclavo para Dios. Versículo 15 lleva por título esta sección: Esclavos de la justicia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Lo que muchos insinúan, o de lo que muchos acusan a los predicadores de la gracia. De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. O sea, aquí no existe el yo soy libre y hago lo que quiero. Acá nadie es libre. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. La diferencia es que, como dijimos en la primera clase de Romanos, es que el esclavo de Cristo es un esclavo por amor. Es un esclavo en amor. Pero nadie es libre. Y si nosotros ahora somos esclavos de Cristo y tenemos nueva vida y nueva identidad, es por la gracia de Dios. Por eso Pablo dice en el 16 que nosotros somos esclavos de quien obedecemos. Porque obvio, el esclavo obedece a su amo, por lo tanto a quien nosotros obedezcamos, él va a ser nuestro amo y nosotros vamos a ser sus esclavos. Por lo tanto, si nosotros obedecemos a Cristo, somos esclavos de Cristo. Si obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado. 17. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hermano, nuevamente volvemos a la clave: mirar la obra de Cristo, mirarlo a Él, y menos a nosotros mismos. Si nosotros podemos hoy día resistir el pecado y la tentación, no es porque oramos mucho o ayunamos mucho, que sin duda esas cosas sí ayudan, pero la razón principal, la clave de por qué nosotros podemos resistir el pecado y la tentación es porque Cristo venció en nuestro lugar. Él venció donde nosotros no pudimos. Él venció donde nosotros fallamos. Él sí, tú no. Él sí puede, tú no puedes. Versículo 19. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Y acá, parafraseando un poco al apóstol Pablo: hermano, tú antes eras un árbol y dabas mal fruto, porque estabas en tierra mala. Pero ¿qué hizo el Señor? Te tomó, te sacó, te trasplantó a su huerto, donde la tierra es buena. Ese fruto bueno va a demorar un poco, porque este es un árbol que está acostumbrado a dar frutos malos. Pero ya estás plantado en el huerto del Señor, porque Dios es tu Señor, y tarde o temprano vas a mejorar, tarde o temprano vas a crecer, tarde o temprano esa lucha con ese pecado que tanto te atormenta va a quedar atrás, y vas a poder vencer en esa lucha, pero no por ti, no por tus fuerzas, sino porque Cristo venció en tu lugar. Él venció por ti. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, por todo lo que hemos visto hasta acá en Romanos, sobre todo al principio, en los primeros capítulos, y acá como dice que la paga del pecado es muerte, es evidente que nosotros deberíamos haber estado muertos hace mucho tiempo. Pero no solamente el Señor no nos ha condenado, que era lo que merecíamos, sino que Él nos ha dado un regalo, que es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Él, su misericordia, su amor a tu favor, gracias a la obra de Cristo en tu vida, que te ha mostrado la misericordia y la gracia de Dios. Para resumir entonces la clase de hoy, primero, ¿cierto? Pablo nos mostró que cuando Adán cayó, nuestro pecado empezó. En segundo lugar, Pablo nos dijo que donde Adán falló, Jesús triunfó. Y finalmente, un solo acto de justicia
produjo nuestra salvación. No lo olvides, tu salvación es gracias a ese acto de justicia de Jesucristo a tu favor. No es por ti, es por Él. Y cerramos con la frase de esta clase que dice que donde Adán falló, Jesús triunfó. Y de esta forma entonces hemos terminado con la clase de Romanos del día de hoy. Y de esta forma hemos terminado la clase del día de hoy. Como siempre les hacemos la invitación para que puedan volver a leer estos capítulos en su Biblia y también puedan ver estos videos nuevamente, ya que en Romanos Pablo trata muchos conceptos que son claves para nuestro entendimiento de la Escritura, como por ejemplo la justificación, la santificación, etc. Así es que les invitamos a que puedan estar constantemente revisando este material, y también por supuesto está la invitación para que puedan compartir estos estudios bíblicos con amigos, con hermanos, como muchas personas ya lo han hecho. Les damos las gracias a todos ellos por el apoyo constante que han mostrado hacia esta iniciativa. Así es que muchas gracias y nos veremos en un próximo video. Que Dios les bendiga.